Hola a todos los seguidores de la oscuridad. Por cómo viene la mano, decidí subir la siguiente parte de lo que vive en el bosque. Así que comencemos. Samuel Henry Wolowitz era un hombre serio y dedicado a la cacería, difícilmente se metía en problemas y era más conocido por vivir con su hermana, una mujer delgada y de carne pegada al hueso. Los más morbosos pensaban que había algo más que afinidad sanguínea entre ellos. Sam siempre entraba al bosque los fines de semana, cazaba liebres que después utilizaría para su consumo, los que sobraban los vendía al restaurante de paso que se encontraba 500 millas al sur de la carretera Ansire. Un malhadado comedor que quedó marcado por servir comida contaminada y de consecuencias fatales. Un día antes de que Sam se extraviase, este se encontraba en el pub embriagándose como era costumbre. La gente ya lo notaba extraño desde ese momento y en el ambiente existía una sensación de desgracia que rondaba en los rincones de la localidad. Los pobladores se encerraban en sus casas de madera y de techos de láminas semipicados, empezaban a marcar sus puertas con cruces rojas y pronto todos estaban rezando en lenguas en latín de difícil pronunciación. Había miedo. En el imaginario colectivo se creía que las podridas almas de las brujas aún rondaban el bosque y que de vez en cuando visitaban a la comunidad, buscando llevarse los espíritus de los más pequeños. La mayoría lo creía, nosotros no. Creo que tampoco Sam. Cuando Samuel entró al bosque, la mayoría de los habitantes de la comunidad estaban aglomerados en la plaza central de Baker Hills. El líder comunal hacía honores a los muertos que 20 años atrás había dejado la otoñal brisa que trajo octubre consigo, en un hecho sin precedentes y que dejó severamente lastimada a la población de Hills. El único doctor de la comunidad, Vincent Santos, atribuyó este fenómeno a los tóxicos de una vieja planta herbolaria que se mezcló en el oxígeno y que fue inhalada por un gran número de pobladores, siendo los más afectados el sector juvenil e infantil de la zona. Con el paso de los años, el número de víctimas se redujo notablemente. Sin embargo, se podía apreciar a los vecinos de Hills utilizar cubrebocas en vísperas de Samhain. Pocos fueron los testigos que observaron a Sam dirigirse al bosque. Todos coincidieron que eran aproximadamente las 5 de la tarde, una hora inapropiada para la práctica de la cacería. Cargaba un rifle y no llevaba provisiones. Otro aspecto en el que todos concordaban era en la descripción de su rostro. Lo trazaban como inexpresivo y con la mirada perdida. Sus ojos aparentaban estar carentes de brillo e inyectados de indolencia. Enseguida él se internó en el bosque. El cielo se empezó a caer a pedazos. Una torrencial lluvia azotaba solo al bosque. En la comunidad apenas si caían briznas del aguacero. Gente que vivía a las orillas del bosque, aseguró escuchar gruñidos de bestias rabiosas que provenían de las entrañas de las arboledas. Los maderos de los troncos crujían y el viento soplaba tan fuerte que casi murmuraba lamentos. Mucha gente olvidó eso, o simplemente evitan traerlo de vuelta. Se formaron grupos de rescate cuando Sam dejó de surtir al restaurante. Cuadrillas cobardes iban solo en la mañana a buscar pistas que dieran con él, vivo o muerto. Una semana completa se le dedicó sin éxito. Se le dejó de buscar cuando el grupo de hombres llegó a la zona límite, la parte prohibida del bosque, misma que se encuentra cercada con varias líneas de alambres de púas y letreros preventivos. Encontraron su rifle de cacería muy cerca de la recta divisora. No había descargado un solo tiro. El pequeño colectivo sabía que ya nada se podía hacer, que la suerte de Sam estaba echada. Nadie que hubiera atravesado el alambrado de púas que divide el bosque, había sido visto de vuelta. Los desalentados rescatistas tomaron el rifle y se encaminaron de vuelta a la comunidad. Los 4 sujetos comentarían después que se sintieron observados una vez que dieron la espalda a la zona prohibida. Ninguno de ellos tuvo el valor de voltear. Aseguraban sentirse desamparados y aterrados, caminaban con la mirada clavada en el camino. Más de uno creyó haber escuchado siseos inentendibles de la voz de Sam. Una vez fuera del bosque se dirigieron a la humilde morada del cazador, quienes con gran pena entregaron el rifle a su hermana. La destrozada mujer ya sospechaba el terrible desenlace. Colocaron el arma sobre la mesa y se retiraron afligidos. Metros más adelante los hombres escucharon una detonación. La hermana del cazador se había volado la cabeza, su cráneo estaba esparcido en el techo de lámina de la paupérrima vivienda. Desde ese instante todos guardamos silencio respecto a los hechos desgraciados. Solos rumores que se perdían en el viento llegaban a oídos de los habitantes de la comunidad. A partir de ese día la gente se volvió más temerosa, adoptaron una postura fanatizada.
Hacían misas y rituales extraños para mantener alejados a los supuestos espíritus del bosque. Cualquier manifestación rara pero de posible explicación, se convertía en un suceso sospechoso de magia negra. Comenzaron a tornarse violentos con aquellos que contrariaban sus ideas. Aunque cierto es que en los años próximos no hubo eventos que pudieran considerarse propios de la hechicería, y el bosque fue considerado por completo como una zona restringida. Gente que nos dedicábamos a la cacería y excursión éramos vistos con malos ojos, se nos señalaba de provocadores, pero jamás se metían físicamente con nosotros, teníamos una convivencia que rayaba en lo adecuado, pues fuimos los únicos que trabajábamos y manteníamos a flote a la comunidad. Un sector conservador había dejado de laborar para dedicarse por completo a cuidar a la congregación de las fuerzas provenientes de la espesura de los bosques. Era una especie de trato entre las dos corrientes ideológicas de la comunidad. Pasaron 7 años, y nadie hablaba en público de los sucesos que propiciaron los cambios en la zona. Hasta un día, en que rancios fantasmas del pasado volvían a anidarse en las mentes de los moradores y viejas interrogantes sin respuesta volvían a ser preguntadas a los habitantes. Un grupo de infantes que jugaba a asustarse con la historia de las brujas de Illes llegó a trompicones a mi morada. Uno de ellos me contó trastabilladamente que vieron una sombra escondida entre los árboles del bosque, del otro lado de la carretera de Insire, y que esta sombra les hablaba y hacía señas con las manos para que se acercaran a él, invitándolos a entrar al bosque. Los despavoridos niños corrieron atropelladamente en dirección contraria a la funesta figura, dejando a uno de ellos atrás, y hasta poco antes de encontrar mi casa, notaron la ausencia de este. Entre sollozos pedían mi ayuda para volver por él. Sin dudarlo seguí a los críos hacia el punto en el que vieron a la misteriosa imagen del otro lado de la carretera. Debo confesar que los espacios que se formaban entre los troncos de los árboles formaban una obscuridad inmensamente profunda y abismal, mi vista se sumergía en esa lobreguez que parecía llamarme con siseos inestables y confusos, nunca estuve seguro si lo imaginé o si los demás niños lo escucharon también. Quiero pensar que eran los lamentos y gritos de auxilio del pequeño Adam Clayton, quien desapareció esa tarde de abril de 1880, cuando intentaba escapar junto a sus amigos de la terrible visión que se escondía en el bosque. Esa misma tarde la comunidad se puso alerta, solo los familiares y amigos de Adam se internaron en el bosque para buscarle, conocía al padre del pequeño muy bien, un hombre dueño de la única refaccionaria del lugar, y mejor conocido en la localidad por haber golpeado a un representante del sector conservador de la comunidad. Estuve renuente a ir, creo que tenía temor y no estaba del todo seguro a qué. Mi mujer, que tenía meses de embarazo del pequeño Anthony, me apoyaba en mi decisión de no unirme a los grupos de búsqueda, pero un sentimiento de empatía para con Richard Clayton, el padre de Adam, nos embargó. Sería nuestra próxima paternidad y entender el horror que significaría perder a un hijo lo que me hizo ponerme las botas y cargar mi rifle. Caminamos kilómetros en la espesura verdosa, sin siquiera encontrar una huella, una pista o señal que nos acercara a dar con el infante. Fue una frustrante jornada que terminó antes de que el sol se ocultase. Richard fue sacado a rastras del bosque, se negaba a volver a casa sin su hijo. Fue lo más dramático que me había tocado ver hasta ese momento. Al día siguiente, me levanté sumamente tarde, una noche de pesadillas incesantes robaron mi descanso, soñé con el desconsolado Richard, recordaba sus uñas enterrándose en la negra superficie del bosque mientras era jalado por un par de hombres corpulentos, dejando las marcas alargadas de sus 5 dedos sobre la tierra. Sus gritos me despertaron de forma violenta. Un fuerte barullo proveniente de las calles me hacía levantarme de la cama, mi esposa dormía plácidamente a mi lado sin notar siquiera el carnavalesco escándalo. Salí de la casa para saciar mi curiosidad y observé a varios vecinos que caminaban apuradamente e iban en dirección a la plaza central de la comunidad. Tomé del brazo a la más robusta y lenta, le pregunté a qué se debía tanta agitación. Es Samuel, ha vuelto. Dicen que está poseído. Desde mi perspectiva, la religión ha sido y es un mal necesario, todos tenemos la necesidad de creer en algo, completa o parcialmente, espiritualmente necesitamos un balance en nuestras vidas, o simple armonía si desecha la existencia de la espiritualidad, pero cierto es también que, el creer en cosas divinas, conlleva a creer en cosas espeluznantes, horrores indeseables que serán castigados por nuestros malos actos, el mal representado en un ser, imposible siquiera de ser nombrado.
La religión se ha encargado de infundirnos los peores miedos existentes, la iglesia es una fábrica de terror disfrazada de buenas intenciones. La gente de mi comunidad, justo al sur de Insire, se tomó esto muy en serio, cualquier cosa desconocida para ellos, era motivo de ser juzgado religiosamente, y es que desde tiempos muy lejanos, el miedo a lo desconocido ha sido el más añejo de todos los sentimientos. Samuel Henry Wolowitz había vuelto después de 7 años, de la plaza central de Vaquerilles, se había desplazado hacia el bar de la carretera de Insire, tomaba por primera vez una cerveza en el tarro que Carl guardaría para él hasta el fin de sus días, mucha gente estaba aglomerada a las afueras de la taberna, otros se asomaban por las ventanas. Un sombrío Samuel bebía alejado del barullo, sus entrecanos bigotes se mojaban con la espuma de su tibia cerveza. Una vez terminada su bebida, el hombre que volvió del bosque se puso de pie y emprendió camino hacia afuera del pub. Carl no se atrevió a cobrarle, solo lo seguía con la mirada. Sam salió del bar y se abrió paso entre los curiosos, nadie se aventuró a preguntarle siquiera algo, pasó a mi lado y nos ignoró a todos como si fuéramos simples objetos de decoración. El único que se plantó en su camino fue Richard Clayton. Le cuestionaba el paradero de su hijo, Sam no se detenía, arrastraba sus pies al caminar, Richard lo seguía y lo bombardeaba con preguntas. Era comprensible, un desesperado padre que había perdido a su hijo un día anterior en el mismo bosque en el que se había perdido hace 7 años ese hombre, era blanco de cuestionamientos, ¿por qué volvió un día después de que se perdió un niño? ¿Tenía que ver con su desaparición? ¿Lo vio? ¿En dónde había estado estos 7 años? ¿Por qué lucía exactamente igual al día en que se perdió? ¿Qué pasó en el bosque? Los más fanatizados empezaban a rezar al unísono, pidiendo al líder espiritual del grupo que expulsara inmediatamente a Sam de la comunidad. Todos eran esfuerzos en vano, pues él volvió pero al parecer su mente no, lucía ausente de todo, no sabíamos siquiera si escuchaba. Lo único evidente era la falta de lógica en los hechos, todo este tiempo de ausencia era relativamente nada en comparación con la apariencia del desaparecido, no lucía sucio o demacrado por el extravío, sus ropas estaban aún conservadas después de 7 años, y sus barbas y cabellos no habían crecido, se rumoraba que había estado escondido en algún lugar, en otro sitio en el que buscó escapar del apego con su hermana, y así se construyeron muchas historias en torno de Sam, pero ninguna tuvo más eco en los habitantes como la de la consumación de un hechizo, en que todo este tiempo estuvo entre las almas de las siervas del diablo, y que por ende, su alma estaba maldita también. Como mencioné anteriormente, fue llevado al tribunal comunal, y fue imposible de ser juzgado al considerársele un demente, pero si otros tiempos hubieran sido, y la iglesia hubiera regido en su totalidad las decisiones de nuestra comunidad, seguramente hubiera sido quemado vivo. Una semana después de la desaparición de pequeño Adam Clayton, el pueblo había bajado los brazos, daban por muerto o en poder de lo desconocido al hijo de Richard, quien nunca dejó de buscar, inclusive en altas horas de la noche, corriendo los riesgos de no solo de ser atacado por animales de la zona, sino de lo que no tiene explicación. Muchos en el pueblo sentimos lástima ante estas acciones angustiantes, solo los más bravos se unían a él en sus búsquedas nocturnas. Una vez platicando con Kirk, quien fue uno de estos sujetos que ayudó a Richard, me comentó que el bosque cambia de forma dramática y espeluznante por las noches, que la mejor prueba de la existencia del infierno era el mismísimo bosque de Illes una vez que lo cubría la oscuridad. Dijo sentirse abrumado por la profundidad del mismo, se sentía observado por los árboles, y tenía el presentimiento de que el mal se ocultaba y acechaba en las partes más sombrías de la maleza, nunca escuchó un ruido, ni siquiera la estridulación de los grillos. Kirk comprendió todas esas historias de brujas y demonios que contaban los más viejos cada vez que las tinieblas llegaban, y a partir de esos momentos con Richard en el bosque, estoy seguro que comenzó a creer en Dios. Es curioso cómo el ser humano funciona en base a su proceso cognitivo religioso, creemos primero en lo divino y después en lo impuro, que será el castigo al no cumplir con las enseñanzas del gran libro, y algunos, como mi amigo Kirk Swansea, lo hacen completamente al revés. Primero tuvo que creer en el diablo, para creer en la existencia de Dios. Lucas y Zack Dickens se acompañaban para traer agua del pozo artesanal construido por su abuelo materno antes de que éste muriera de un infarto cerebral. Lucas, quien era el mayor, cargaba la cubeta más grande mientras su hermano pequeño, Zacharias, cargaba un diminuto pote que parecía más una maceta para plantas enanas.
La orden de la señora Dickens siempre fue para el mayor de los hermanos: nunca pierdas de vista a Zack. Eran las 11 de la mañana y el sol extrañamente caía a plomo sobre la pequeña comunidad de Bakerilles, comentaban los vecinos del lugar. Lucas después explicó a sus afligidos padres que en el momento en que introdujo la mitad de su cuerpo a la fosa para acarrear agua, fue que escuchó una voz en el fondo del mismo, cavernosa e hipnotizante. El fondo del pozo se mostraba tan profundo e infinito que parecía no haber agua en él, era un abismo que despedía un olor a podrido, como si un animal muerto hubiera caído y sus carnes se estuvieran descomponiendo en el fondo de este. Lucas sentía que el olor lo haría desfallecer y caería en esa masa negra, creía que no iba a volver a ver a su familia. Cuando reaccionó, se enderezó rápidamente y sacó el tronco corporal de la fosa, buscó tomar al pequeño Zacarías para correr a donde sus padres, avisar de lo sucedido en el fondo del pozo y rezar a Dios al pie del colchón. Zack no se encontraba en el lugar en el que su hermano mayor lo había visto por última vez. Lucas volteaba en todas direcciones gritando su nombre. Comentó el pequeño que ya no había sol, sino una enorme nube negra cubría el cielo de Bakerilles, también un gélido aire hacía bailar suavemente a los pinos y plantas de la región frondosa. Muy al fondo, en la zona que da inicio al bosque y que rodea a la comunidad, Lucas observó una sombra alargada y encorvada, caminando hacia el interior del bosque, tomando de la mano a una diminuta figura, un infante de rubia cabellera y que era seguramente el hermano menor de mortificado Lucas. El angustiado niño explicó a sus padres lo sucedido, y mientras un grupo de rescate, entre ellos iba mi amigo Stephen Quine, se apuraba para entrar en el bosque, otro más se acercaba hacia donde dormitaba Sam. De la vieja morada de la familia Wojowicz, solo quedaban los pilares y algunos muros derruidos. Desde los macabros hechos que asombraron a la comunidad de Bakerilles, el lugar se abandonó y nadie se atrevía siquiera a cruzar enfrente de la casa. Mala hierba y enredaderas tupieron la deteriorada vivienda, que misteriosamente se derrumbó en un muy breve tiempo. Era como si la maldición hubiera caído sobre esa familia y sus posesiones materiales. Hacia los restos de la vieja casa de Sam fue el líder conservador de Bakerilles, un hombre de fe y muy respetado por los religiosos y no religiosos de la comunidad. El padre Carl Sanders, que en aquel entonces apenas si pintaba algunas canas laterales. Iba acompañado por un reducido número de corpulentos feligreses, solo iban armados con escapularios, cruces y Biblias. Al llegar ahí, el atardecer ya cubría con alargadas sombras a la derruida vivienda. La excitación con la que se acercaba la muchedumbre desaceleró al observar la morada. Parecía que la noche solo se posaba sobre la destruida edificación. El padre Carl comentó en una de sus misas que la visita a ese lugar fue la mismísima inmersión al Averno, que sus corazones latían tan fuerte que parecían resonar como tambores sobre sus pechos. Su frágil tranquilidad se vio violentada al advertir un corrompido aroma. Este se hizo acompañar por un ruido detrás de las delgadas paredes que aún se mantenían en pie. Era un gruñido o varios, nunca supieron definirlo. Algunos comentaban que parecía ser emitido por una sola boca, pero que varias cuerdas vocales hacían sonar ese intento de aullido. Los hombres de la iglesia reconocieron a ese ruido como lo más perturbador que sus oídos habían escuchado. Otros más pensaron que era una jauría de animales salvajes que tal vez descansaba en los escombros. En lo que todos coincidieron era que el miedo o algo parecido a este se apoderó de sus sentidos. El padre Carl empezó a rezar y sus acompañantes le seguían. Es en este exacto momento en el que los feligreses escucharon como el gruñido o los gruñidos aumentaban de intensidad hasta convertirse en un aullido pavoroso. Los hombres de Carl se llevaban las manos a los oídos. El padre les pedía que no dejaran de orar con él. Muchos huyeron horrorizados. Sanders y los pocos que se mantuvieron con él perdieron el conocimiento. El padre lo consideró una batalla contra el mismísimo diablo. Los más escépticos pensaron que eran una manada de lobos que ocupaba los restos de la casa de Sam como cubil y que el miedo se apoderó del grupo de conservadores. Esa misma noche en el bosque, el grupo que se internó en la espesura no encontró rastros que llevaran con el paradero del pequeño Zack, pero sí algo que llamó poderosamente la atención de toda la comunidad sin excepción. El viejo rifle de Sam, del que nada se supo desde hacía poco más de 7 años y que dio muerte a la hermana de este, apareció sobre la tierra maldita del bosque Hills. El mismísimo rifle, sin rastro de oxidación y con tan solo una munición agotada. ¿Qué pasará después? Bebo es todo lo que hay por ahora, así que mañana subiré la última parte o quizás pasado mañana, pero bueno, el señor de la oscuridad se despide por ahora.